Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por asistir y bienvenidos a este webinar sobre contenidos generados por usuarios y compartidos en redes sociales, plataformas, límites legales y riesgos existentes. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Alfonso Muñiz Vigil, soy jefe de departamento de Relaciones Institucionales de Mediaset España y voy a moderar el webinar de hoy. Bueno, antes de nada, deciros que tanto el contenido, o sea, lo que vamos a abordar hoy en el webinar, con mayor profundidad, así como otros temas de derecho aplicable o relativo al sector audiovisual, lo vamos a tratar en un curso específico, Diploma de Alta Especialización en Derecho Audiovisual, organizado también, como el webinar de hoy, por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad. Un curso que empezará en unas 3 semanas, el 7 de marzo. Toda la información sobre el temario, docentes, bueno, reglas de inscripción, etcétera, está ya disponible en la página web de la universidad. Podéis acceder a ella, consultarla. Si estáis interesados en adquirir más conocimientos sobre esta materia, sobre materias relacionadas con el derecho aplicable como os decía, al sector audiovisual, os invito a que entréis, lo consultéis y que os inscribáis si realmente os interesa adquirir esas competencias. Okay. Os voy a hacer una breve introducción antes de dar paso a los ponentes, que son los que van a intervenir hoy, que os voy a presentar en breve, sobre el tema del webinar, sobre lo que vamos a tratar. Bueno, como todos sabéis, el tiempo de consumo de plataformas de intercambio de vídeos en redes sociales es variable por edades, pero de alguna manera u otra todos participamos, ¿no? Todos participamos como usuarios, todos lo experimentamos. Quienes tenemos hijos, sobre todo ya en edad de adolescencia o un poco antes, sabemos que cuanto más joven es la persona, más tiempo y más interés pone en estas cosas. Pero al final todos participamos, incluso los que hemos nacido antes del auge del gran desarrollo tecnológico, Internet y de la creación de estos nuevos modelos de consumo. Pero recientemente he leído una noticia que me ha llamado la atención, que de media un adulto, como puedo ser yo, como podemos ser nosotros, es decir, los que hemos nacido después de ese momento, de ese auge, de ese boom, consumimos de media unos 15 vídeos por persona al día. 15 vídeos. O sea, realmente leí una noticia y me llamó la atención, porque 15 vídeos es mucho tiempo al final, ¿eh? Es mucho tiempo. Yo creo que lo más característico de la era que estamos viviendo es el triunfo, se podría decir que es el triunfo de lo corto y de lo breve, ¿verdad? Tanto para informarnos, pues Twitter, como para divertirnos, YouTube o redes sociales donde se intercambian textos, pero también se intercambia mucho contenido audiovisual. Esto tiene evidentemente una parte buena, puesto que permite a mucha gente poder expresarse y difundir sus ideas. Digamos que todo es más democrático, nos hemos saltado los intermediarios. Pero tiene también evidentemente el riesgo de que dichos contenidos probablemente no han pasado todos los filtros que deberían, dada la difusión que alcanzan. O por lo menos teniendo en cuenta lo que la sociedad ha venido exigiendo tradicionalmente a los medios tradicionales como las televisiones. Entonces, pues justamente para hablar de todo esto, de la problemática alrededor de todo esto, tengo conmigo en primer lugar, Eugenia Hinojal Cuadrado, abogada de Écija, especialista en propiedad intelectual y medios. Inicialmente la persona que venía al webinar de la misma firma era Cristina Villasante, socia de la firma, pero que no ha tenido que ausentarse pues, por un problema, una situación de urgencia. Y ha venido muy amablemente Eugenio en su lugar, muy amablemente sobre todo por poco tiempo de aviso y de preparación para su intervención. Y luego a mi otro lado tengo a Alejandro Perales Albert, que es presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos en investigación de audiencias y estrategias de programación. Bueno, ellos van a analizar cuál es la regulación y límites existentes sobre este fenómeno a día de hoy, tanto la regulación aplicable a las plataformas como a los usuarios que suben vídeos a esas plataformas, que dotan de contenido a esas plataformas, ¿vale? Y si esta regulación en definitiva es o no suficiente pues, para atajar los problemas que se derivan de este fenómeno.
Entonces, mi propuesta ha sido, lo que hemos hablado, es hacer pues, dos intervenciones iniciales, una por parte de cada uno de los ponentes, de unos 10-15 minutos. Y a partir de ahí pues podemos, si queréis, abrir un debate, pues responder a todas las preguntas que tengáis. Las de las personas que han venido personalmente, pues nos las podéis hacer lógicamente directamente. Las de los que estáis conectados online, pues nos las hacéis a través del chat y yo las voy distribuyendo entre los ponentes y vamos a tratar de generar ese debate, esa comunicación. Pues sin más, Eugenia, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vale, disculpadme. Muchas gracias por la presentación. Como bien has expuesto, ha existido un cambio relevante en los ámbitos del consumo. Anteriormente se consumía en ámbitos más tradicionales, la televisión tradicional, la radio. Ahora cada vez consumimos más a través de Internet e incluso se consume cada vez más vídeos cortos que contenidos en plataformas. Y esto se da de manera significativa entre el público menor de edad. Esto la verdad que ha derivado en que el legislador haya puesto el foco en la necesidad de proteger a este público que se ve expuesto a visualizar una serie de contenidos que igualmente buscan entretener, informar o educar, pero quizás no están lo suficientemente regulados para proteger posibles peligros o riesgos a los que este público, haciendo hincapié en el público infantil, puedan estar expuestos. La ley de la que vamos a hablar ahora, como ya sabéis, viene de una directiva del año 2018, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta directiva, entre otras muchas novedades que trae, una de las más significantes es el concepto de programa. Hubo una sentencia en el año 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que incluye en la definición de programa los vídeos de corta duración. Ello implicó que el legislador europeo, en la Directiva de 2018, también ampliara este concepto, que al final es un concepto que es esencial en la definición de los servicios audiovisuales. Ello, a su vez, implicó que el ámbito subjetivo de la directiva se ampliara a las plataformas de intercambio de vídeos y a redes sociales que tuvieran como funcionalidad esencial el intercambio de vídeos en línea. La norma nuestra, la española, ha transpuesto esta directiva respetando en algunos términos casi la literalidad de la directiva y lo que os voy a tratar de comentar hoy, voy a hacer una breve síntesis de cuáles son estas obligaciones que se imponen a estos nuevos actores que tienen una prominencia bastante importante en el mercado del consumo de contenidos. En primer lugar, nuestra ley regula a los servicios de prestación de intercambio de vídeos en el título quinto. Y este título quinto también incluye una novedad muy significativa, que es la regulación de los usuarios de especial relevancia que emplean estas plataformas de intercambio de líneas. Estos nuevos actores que aparecen en el mercado tienen que asumir unas obligaciones que van desde el respeto a los principios de la comunicación audiovisual hasta ciertas obligaciones en la protección a los menores, obligaciones a la protección de consumidores, entre otros muchos. Vamos a comenzar, en primer lugar, de hablar de la regulación de los prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, que aunque
si bien es cierto que ambos actores de los que hablamos están regulados dentro del mismo título quinto de la norma, no coincide exactamente la regulación. En primer lugar, ¿a qué prestadores de intercambio de vídeos afecta nuestra normativa? Afecta, según el artículo 3 de la Ley General de Comunicación Visual, a los prestadores que están establecidos en España, según los criterios que da la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. ¿Puede aplicar también a prestadores que no estén establecidos en ningún Estado miembro? La respuesta es que sí. Y la Ley General de Comunicación Audiovisual te da varios supuestos. Que tenga una filial o una matriz en España, o que pertenezca a un grupo y dentro de ese grupo haya una sociedad que tenga un establecimiento en España. Una vez esto, voy a introducir ahora un poco más en detenimiento sobre las obligaciones que se imponen a estos prestadores. Ya he dicho que se les impone la observancia de ciertos principios, que entre ellos está los principios generales de la comunicación audiovisual, me refiero, entre ellos está la dignidad humana, la igualdad de género, alfabetización mediática, autorregulación, corregulación, entre otros. Más adelante se regulan las obligaciones que tienen estos usuarios, que concretamente tienen una obligación de proteger a los menores frente a contenidos, a vídeos generados por usuarios y a comunicaciones comerciales que puedan perjudicar el desarrollo mental, físico o moral de los menores. Y a su vez también tienen la obligación de proteger a los usuarios frente a contenidos, comunicaciones comerciales o vídeos generados por usuarios que puedan incitar al odio, a la violencia, a la discriminación, e igualmente que puedan incitar la comisión de ciertos delitos, ya sea el terrorismo, la pornografía infantil, etc. Para que estos prestadores cumplan con estas obligaciones, la ley regula una serie de medidas a adoptar. Es un listado bastante exhaustivo, pero por nombrar algunas de ellas, estas medidas que deben introducir son incluir en sus cláusulas generales las obligaciones que acabo de mencionar, incluir sistemas de verificación por edad, incluir métodos o técnicas útiles y transparentes que permitan a los usuarios notificar si alguno de los contenidos que están en esa plataforma no cumplen con las obligaciones que acabo de exponer. También introducir sistemas que permitan a los usuarios calificar el contenido igualmente facilitar sistemas de control parental. He mencionado un punto que es establecer sistemas de verificación por edad. Mencionar aquí que la ley no especifica qué tipo de sistemas tienen que adoptar este tipo de prestadores. Simplemente la CNMC, cuando en una consulta pública, mencionaba que la valoración de estos dependerá de la naturaleza del servicio y del avance tecnológico del que se disponga. Todas estas medidas se dan sin perjuicio del régimen de responsabilidad que puedan tener estas plataformas derivado de otras normas, como puede ser la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que es que creo que todos conocemos, que es el tema del control efectivo. ¿Vale? Por otro lado, lo que nos dice la ley es que toda esta serie de medidas pueden estar sujetas a cierta flexibilidad en función también del tamaño del prestador, del volumen de audiencia, de la naturaleza de los servicios o del contenido que ofrezca. Por tanto, se prevé que vaya a haber un desarrollo adicional de todas estas obligaciones y todas estas medidas que deban introducir estos prestadores para lograr esa protección a los menores y a los consumidores. Por otro lado, a las plataformas de intercambio de vídeo se les impone una serie de obligaciones en materia de comunicaciones comerciales, la publicidad.
se les aplica las prohibiciones absolutas, por supuesto. Está prohibida la publicidad subliminal, está prohibida la publicidad encubierta. La comunicación comercial debe estar claramente diferenciada del contenido editorial. Por otro lado, deben respetar las obligaciones en cuanto a obligaciones o prohibiciones en cuanto a publicidad de ciertos productos, como cigarrillos, productos sanitarios, el alcohol, incluso productos que puedan tener sus regulaciones más específicas, como por ejemplo el juego. Por otro lado, aquí comentar que incluye una excepción que no se incluye para los usuarios de especial relevancia, que voy a comentar después, y es que las franjas horarias en cuanto a la publicidad del alcohol no se les aplica a las plataformas. Por último, mencionar que en todo caso estas comunicaciones comerciales que fomenten comportamientos nocivos o perjudiciales para menores exigirán verificación de edad y acceso a usuarios mayores de edad. Por otro lado, es también importante saber que la ley hace una regulación dual, es decir, por un lado, regula cómo deben ser estas comunicaciones comerciales cuando las organice o las comercialice esta plataforma de servicios, y por otro lado, hace una regulación de cómo debe hacerse estas comunicaciones comerciales o qué obligaciones debe adoptar esta plataforma cuando las comunicaciones no los organice la plataforma o no las comercialice la misma. En ese sentido, la Ley General de Comunicación Audiovisual le impone una serie de medidas a la plataforma. Entre ellas está incluir en las cláusulas condiciones de los servicios, en las cláusulas que regulen las condiciones del servicio, los requisitos que hay que cumplir para las comunicaciones comerciales. Disponer también de una herramienta para que cuando los usuarios suban un contenido, los usuarios puedan determinar si ese contenido tiene comunicaciones comerciales. Informar claramente a los usuarios cuando los programas y vídeos contengan comunicaciones comerciales audiovisuales, siempre y cuando los usuarios hayan informado de ello. Y por último, también mencionar que la autorregulación que se va a adoptar tanto para la flexibilización de estas medidas que tienen que cumplir para dar cumplimiento a las obligaciones, también va a afectar a las comunicaciones comerciales. Por tanto, esta flexibilización de la que antes he hablado va a afectar tanto a las medidas que tienen que adoptar los prestadores para cumplir las obligaciones que he mencionado, como para las obligaciones en materia de comunicaciones comerciales. Por último, y no menos importante, otra de las obligaciones es la inscripción en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios. Actualmente existe un registro que únicamente engloba a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivo. Ahora se va a crear uno nuevo que además va a englobar a los prestadores de intercambio de vídeos a través de plataforma y a los usuarios de especial relevancia. De momento esta obligación obviamente no va a entrar en vigor hasta que este registro y el reglamento que regule su funcionamiento no entren en vigor. Por último, voy a hablar de la regulación existente a día de hoy para los usuarios de especial relevancia. Aquí es importante comentar que la Ley General de Comunicación Audiovisual enumera una serie de requisitos para saber si estos usuarios de especial relevancia están dentro del ámbito de esta ley. La ley dice claramente usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos. Esto quiere decir que los usuarios de especial relevancia que no empleen estos servicios de intercambio de vídeos puedan estar fuera del ámbito de esta Ley General Audiovisual. Ya se verá. En ese sentido, tenemos también que tener en cuenta que se va a regular un reglamento que también tienda a dejar más claro qué tipo
a qué tipo de usuarios, a qué tipo de influencers se les va a aplicar esta regulación y también ciertos supuestos que puedan flexibilizar el cumplimiento de ciertas obligaciones o medidas que incluye esta ley. Todos los requisitos que menciona la ley se tienen que dar de forma simultánea y en caso de que se den de forma simultánea tenemos que entender que estos influencers o estos bloggers bajo esta normativa van a ser considerados un prestador de servicios de comunicación audiovisual. Ello implica que todas las obligaciones o casi todas que se les aplican a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual les van a aplicar a ellos. Estas obligaciones van desde la inscripción en el registro estatal que he comentado antes, como el cumplimiento otra vez de los principios generales de los servicios de comunicación audiovisual, dignidad humana, alfabetización mediática, igualdad de género, autorregulación, corregulación, etc. Y, por supuesto, especial hincapié en la protección de menores, ya que, como he dicho, es el público quizás que está más expuesto a este tipo de contenidos y ello conlleva a que estos influencers al final tengan cierta responsabilidad hacia ese público, también teniendo en cuenta que siempre la ley les da una especial protección, dado que un menor quizás no sea tan consciente de cuándo existe publicidad o cuándo lo que se le dice o de lo que se le informa puede ser verídico o no. Una de las, en cuanto a la protección de menores, las obligaciones que tienen que asumir es que deben utilizar un sistema de calificación de los contenidos que generan, que esto va a ser también objeto de un código de corregulación. Ahora mismo existe un código de corregulación para los contenidos audiovisuales del año 2015. Este va a cambiar y también deberá en los usuarios de especial relevancia acogerse a dicho código. Por otro lado, cuando deban proteger a los menores del contenido especialmente perjudicial, se les aplica las obligaciones que pueden aplicar a los prestadores de video on demand. Por ejemplo, cuando quieran incluir programas de violencia gratuita o pornografía, deberán hacerlo en catálogos separados y también deberán proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital. Es decir, al fin y al cabo, estos usuarios se les va a aplicar la misma regulación que aplicará a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivo, al menos en lo relativo a la clasificación por edades y en lo relativo a las comunicaciones comerciales. En ese sentido, cuando los influencers comercialicen, vendan o organicen las comunicaciones comerciales, deben de respetar toda la normativa sobre publicidad que aplican a los prestadores más tradicionales y a las plataformas de video on demand. Y en lo que diferencia a la regulación en esta materia de los prestadores de servicios de intercambio de vídeos es que además toda la normativa que hace referencia a los requisitos de autopromoción, product placement, telepromoción, etcétera, también deben respetarla, lo cual también va a ser en algunas ocasiones difíciles debido al alto contenido publicitario que hay en este tipo de vídeos de corta duración cuya responsabilidad editorial tienen los influencers. Y por último, lo que dice la ley es que los usuarios especiales de relevancia deben hacer uso de estos mecanismos que disponen las plataformas para calificar los contenidos y para declarar si dichos vídeos contienen comunicaciones comerciales o no. Por tanto, también considero que es importante que las plataformas, a la hora de implementar estas herramientas que deban utilizar los usuarios, puedan darles todas las funcionalidades que les permita identificar este contenido y que los usuarios les permita discernir si ese contenido es apto para él o al menos tener un conocimiento del contenido de dicha comunicación audiovisual. Y bueno, únicamente mencionar que todas estas obligaciones las va a supervisar la CNMC
por supuesto, hay un régimen sancionador que les va a aplicar. Muchas de las obligaciones que he indicado, su incumplimiento está tipificado como una infracción muy grave o grave y, por tanto, debemos estar atentos de cómo va a desarrollarse estas normativas complementarias y en qué medida, si son útiles estos mecanismos y estas medidas que se van a adoptar y si los prestadores y los influencers van a estar preparados para adoptarlos. Muchísimas gracias, Eugenia, por tu exposición muy detallada y muy completa sobre lo que ha introducido la nueva Ley General Audiovisual. ¿Sí? Vale, me acerco más, ¿verdad? Perdón. Bueno, pues como decía, muchas gracias, Eugenia, por tu exposición detallada y completa sobre las novedades que ha introducido la nueva Ley General Audiovisual aprobada el año pasado en esta materia, sobre las plataformas y en particular yo diría sobre los usuarios de especial relevancia, sobre esos grandes bloggers, streamers o youtubers, como los queramos llamar, en temas como protección de menores, publicidad, que yo creo que era algo necesario. El concepto de usuarios de especial relevancia, a quién va a alcanzar, a quién no, está también pendiente de desarrollo reglamentario, ¿verdad? Que posiblemente llegue a la segunda mitad de este año. El otro día escuchaba a Cristina Morales decir que todos los reglamentos de desarrollo de la nueva ley esperan tenerlos para 2023. Probablemente este sea de los últimos, pero bueno, que en este año deberíamos tener ya el reglamento de desarrollo que concrete exactamente quiénes van a ser esos grandes bloggers a los que les va a aplicar toda esta normativa que establece la ley. Entonces, hasta aquí sobre la regulación que hay, al menos a nivel regulatorio, a nivel administrativo, sobre este fenómeno. A continuación va a hablar Alejandro. Yo te diría, bueno, habla obviamente de lo que tú quieras, y si te parece que hay algo que falta donde la ley se ha quedado corta, pues adelante, es tu momento. Gracias, Alejandro. Pues muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues efectivamente, después de la exégesis y la explicación tan detallada que ha hecho Eugenia, a mí me tocaba más un aspecto más opinativo que digamos, descriptivo de la norma, ¿no? Y me parece, en fin, de justicia, digo, por no decir de honradez, plantearlo inicialmente, porque yo espero que, sin menoscabo del rigor analítico, yo vengo, y es profesión de fe, vengo de una de las partes, quiero decir. Cuando la norma establece en sus guías un poco básicas, ¿no? En su preámbulo o en sus consideraciones, que lo que busca es encontrar un equilibrio entre la defensa de los derechos de los consumidores y el funcionamiento óptimo del mercado audiovisual, pues digamos que yo me preocupo de la parte del respeto de los derechos de los consumidores. Desde ese punto de vista, mi análisis de la norma es un análisis necesariamente intencionado, ¿no? Pero intencionado desde ese punto de vista. Por lo tanto, quiero dejarlo claro, porque aunque digo que yo intento extremar el análisis objetivo de esta y de cualquier otra norma, pero evidentemente parto de un a priori que me parece importante dejar encima de la mesa, ¿no? Como señalaba Eugenia, creo que es importante hacer un pequeño análisis de dónde veníamos cuando llegamos a esta nueva ley, ¿no? General de la Comunicación Audiovisual, que sustituye a su homónima del año 2010, ¿no? Desde el punto de vista europeo, venimos desde la Directiva de la Televisión sin Fronteras del año 89, que es una directiva que básicamente se centra en lo que hoy llamamos televisión lineal, es decir, la televisión tradicional, la televisión que la recepción de los contenidos se produce de forma simultánea a su emisión, encuadrada en una parrilla. Las progresivas modificaciones de esa directiva del 89, que aquí se incorporó pues, unos años después, ¿no? Han ido ampliando ligeramente el marco de aplicación de la norma a lo que ahora también llamamos servicios de comunicación audiovisual televisiva a petición,
pero realmente con muy poca ambición en ese sentido, ¿no? Casi toda la normativa ha estado digamos, fundamentalmente aplicada a las televisiones lineales o a la oferta lineal de las televisiones, si queremos decirlo así, ¿no? Por tanto, la directiva de 2018 sí que introduce un elemento clave donde de forma más sustantiva se intenta ampliar ese scope de la norma, ese objeto de la norma, no solamente ya y de una manera más clara que hasta ese momento, a los servicios de comunicación televisiva, audiovisual televisiva a petición, sino también a lo que se ha dado a llamar en España plataformas de intercambio de vídeos, que quizá hubiera sido más conveniente mantener la terminología anglosajona y llamarlo plataformas de compartición de vídeos, ¿no? Porque realmente es eso lo que se hace, ¿no? Lo que es digamos, a lo que se orienta realmente el objeto de este tipo de prestaciones de servicios secundarias o intermediarias, pues es a propiciar que determinados generadores de contenidos, profesionales o no, compartan esos contenidos que suben a la plataforma con usuarios finales. Por hacer spoiler, yo creo que la norma se ha quedado otra vez muy corta y además creo que incurre en una enorme responsabilidad tanto la directiva como la ley española, porque han tenido ocasión de desarrollar digamos, un modelo normativo más acorde con la realidad audiovisual y no lo han hecho, ni lo hizo la directiva ni lo ha hecho la ley. Hay que decir que la ley es algo mejor desde mi punto de vista que la directiva que transpone, ¿no? Afortunadamente, en el ámbito audiovisual hablamos de directivas de mínimos que permiten a los Estados miembros hacer desarrollos, digamos, más rigurosos que la propia directiva, no al contrario, pero sí siempre, digamos, poder endurecer determinados aspectos, siempre y cuando no vayan contra el derecho europeo, la unidad de mercado, etcétera, ¿no? Y aquí se ha hecho en algunos casos, no en tantos como a nosotros nos hubiera gustado, porque obviamente hubiéramos preferido una directiva, una ley que se hubiera separado algo más de la directiva, hubiera sido más garantista y hubiera sido además más comprensiva con la realidad de este mercado audiovisual. Pero en algún caso, como es por ejemplo el de los usuarios de especial relevancia, que es un elemento que se introdujo in extremis casi cuando la norma estaba prácticamente aprobada y que respondía a una enorme preocupación de que de nuevo otra vez el mundo de los contenidos online quedara fuera realmente en la práctica de cualquier tipo de regulación, pues como digo, ha permitido que por lo menos encontremos un ámbito en el que ese tipo de contenidos vayan a poder ser regulados y habrá que ver también hasta qué punto van a serlo. Pero digamos que de la misma manera que la directiva de 2018 hablaba de los contenidos generados por los usuarios, por lo tanto de los usuarios generadores de contenidos, pero de una forma muy tangencial y con muy poco recorrido, pero gracias a que se hablaba de ellos en la directiva de 2018, la ley española ha podido hacer un mayor desarrollo. Yo también espero que, aunque tal y como ha quedado en la ley la regulación, pues es también poco ambiciosa, el desarrollo reglamentario, digamos, sin contradecir la norma y sin ir más allá de la norma, obviamente, pues pueda también ser más concreto, ¿no? Yo, por ir, digamos, espigando un poco, porque digamos, el análisis más sistemático ya lo ha hecho Eugenia, yo diría que tenemos aquí tres grandes prestadores, ¿no? Contemplados en la norma. Por un lado, como siempre, los prestadores o los servicios de comunicación audiovisual televisiva lineal. Por otro lado, los servicios de comunicación audiovisual televisiva o no, tendríamos que discutirlo a petición, es decir, bajo demanda, y por otro lado, las plataformas de compartición o de intercambio de vídeos, incluyendo, digamos, en ese ámbito a los llamados usuarios de especial relevancia. La norma adolece del mismo problema que adolecía la directiva y la ley española anterior, la ley 7/2010, y es la indefinición terminológica o, por decirlo de una manera menos suave, la incorrección terminológica. Por ejemplo, en relación a esto, hace una diferencia entre contenidos en abierto y contenidos de pago y asimila contenidos de pago a contenidos de acceso condicional y contenidos en abierto a contenidos televisivos, cuando la realidad que vivimos ahora mismo es mucho más compleja que eso. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos contenidos que se difunden de forma lineal a través de la televisión o a través de las propias plataformas online.
Tenemos contenidos de acceso condicional que no necesariamente tienen que ser de pago. Tenemos contenidos de pago que siguen diferentes modalidades, ¿no? Y ahora lo estamos viendo cuando, digamos, en nuestro modelo OTT, de plataforma OTT era Netflix, teníamos un modelo muy claro, pero ahora mismo que tenemos Netflix, tenemos Pluto, tenemos Peacock, tenemos Disney Plus, tenemos Rakuten TV, etcétera, vemos cómo hay una hibridación enorme a la hora de hacer esa oferta audiovisual online a través de Internet, donde coexisten contenidos lineales, contenidos a petición, contenidos gratuitos, contenidos de pago, pero si de partida, digamos, la propia clasificación de lo que significan las cosas, la ley dice que un contenido de acceso condicional es el que se ofrece mediante acceso condicional, lo cual es estupendo, ¿no? Pero realmente explica muy poco con respecto a lo que digamos, esa práctica audiovisual quiera suponer, ¿no? Entonces yo creo que partimos ya de un defecto de base y es que parte de una visión, pues digamos que antigua, ¿no? o desfasada de los diferentes prestadores de servicios que concurren en este mercado audiovisual. Y eso yo creo que es una rémora que hace muchas veces difícil la explicación o la aclaración casuística de algunos casos a la hora de determinar si se les aplica o no se les aplica determinada parte de la normativa de la ley, ¿no? Y nosotros que digamos tenemos una cierta continuidad a la hora de presentar pues, denuncias ante la CNMC, por ejemplo, pues nos encontramos con ese problema de forma constante. Aún así, se podía por lo menos haber asimilado todos los prestadores de servicios de comunicación televisiva lineal. Digamos que compensando una lacra o una carencia importante que tenía la Ley 7 de 2010, y es que las televisiones de acceso condicional, o por mejor decir, los canales de las televisiones de acceso condicional se ofrezcan gratuitamente una vez que alguien es abonado a esa plataforma, o además haya que pagar, digamos, por acceder a ese contenido, se asimilan. De tal manera que cuando alguien es usuario, pues por ejemplo, de una plataforma como puede ser Movistar o como puede ser Orange, y ya se acostumbra a ver la televisión en abierto a través de la plataforma, porque por no estar cambiando de entornos, pues es mucho más sencillo, porque la verticalidad que te da la decisión es mucho mejor una vez que estás dentro de la plataforma y puedes ver Telecinco, o puedes ver Antena 3, o puedes ver TCM, o puedes ver Sundance TV. Lo que te encuentras es que mientras una parte de esas cadenas a la que tú estás accediendo de forma horizontal y sin solución de continuidad tienen que respetar, por ejemplo, el hecho de que no haya contenidos para mayores de 18 años antes de las 10 de la noche, otras cadenas a las que estás accediendo, digamos, de la misma manera, están ofreciendo contenidos para mayores de 18 años un sábado a las 4 de la tarde. ¿Por qué no se ha solucionado eso en la nueva norma? Yo soy incapaz de saber por qué, porque como pasa con otras normas, no será porque no se ha dicho antes, ¿no? Y no será porque a la hora de presentar propuestas de enmienda a la normativa, incluso observaciones desde el anteproyecto de ley en adelante, esto no se ha ido poniendo de manifiesto. Y desde el punto de vista de la protección de los menores es un elemento absolutamente básico. ¿Por qué a dos servicios que son lineales, a dos servicios que más allá de estar abonado a una plataforma, digamos como acceso condicional de entrada, efectivamente puedes acceder de una forma muy similar, a unos se les regula de una manera y a otros se les regula de otra. Con el tema de los servicios a petición pasa algo similar, ¿no? Porque como la ley se empeña en llamar los servicios de comunicación audiovisual televisiva a petición, pues uno al final no sabe exactamente si hay diferencias o no hay diferencias desde el punto de vista de su tratamiento legal de los contenidos bajo demanda de las plataformas IPTV y de los contenidos bajo demanda de las plataformas OTT, que no necesariamente, digamos, ofrecen el mismo tipo de contenido y que por lo tanto no se sabe muy bien cómo se asimilan o no se asimilan a la hora de, en la práctica, aplicarles la normativa. Pero todo esto, digamos, es, si quieren, cuestión menor comparado con lo que ocurre con las plataformas de compartición o de intercambio de vídeos, porque a pesar del esfuerzo de incluirlas en la norma, prácticamente siguen en la misma situación de impunidad, desde mi punto de vista, que seguían antes de aparecer allí. Y vuelvo otra vez a que hagamos un poco el análisis de dónde venimos, ¿no? En todo este recorrido normativo, desde la directiva del 89, desde la ley española, no recuerdo, que creo que es del año 90, ¿no? 92, la modificación del 98, la modificación de 2007-2010 de la directiva audiovisual europea y finalmente
la del 2018, en paralelo a esta regulación del mercado audiovisual en el mundo de los contenidos online, de las plataformas online, ¿qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto una regulación que fue la Directiva de Comercio Electrónico, que aquí se transpone, como decía Eugenia, por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que ahora se ve, digamos, bastante tocada con el nuevo reglamento de servicios digitales, pero que tanto en el reglamento de servicios digitales como en la Directiva de Comercio Electrónico, como en todas las normativas que se han más o menos desarrollado en torno a este ámbito, hay un mantra siempre fundamental, y es que las plataformas de servicios intermediarios no tienen responsabilidad editorial. Las televisiones tienen responsabilidad editorial en aquello que difunden. Las plataformas no. Pero no deja claro siquiera la ley sí, porque efectivamente hace una diferenciación cuando en el artículo 91, en el caso de las comunicaciones comerciales, entre aquellas que son, digamos, competencia propia, porque las comercializa y las organiza y las vende la plataforma. De la misma manera hay contenidos que también puede comercializar y difundir motu propio, por decirlo así, en primera persona la plataforma. ¿Qué pasa en esos casos? No se ha especificado que en esos casos deberíamos considerar que las plataformas de intercambio de vídeos deberían asimilarse a las plataformas de servicios de comunicación audiovisual, puesto que son sus productos propios y por lo tanto debería aplicárseles lo mismo. Eso no aparece en ningún sitio de la norma. ¿De acuerdo? Con lo cual, las plataformas de compartición de vídeos, aunque difundan contenidos propios, no está claro si esos contenidos propios las asimilan o las encuadran en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisiva, que es donde deberían estar, o no. La idea esta de que las plataformas no tienen responsabilidad, en fin, yo creo que va generando una lentísima revisión del concepto. Por ejemplo, en la Directiva de Copyright se introducen algunos elementos, digamos, de exigencia proactiva a las plataformas en relación a contenidos de propiedad intelectual, que no se ha reflejado en otras normas, ¿no? Pero al menos sí se reconoce ex post que cuando sean advertidos por una autoridad audiovisual o por una autoridad de autorregulación, de corregulación, a la que voluntariamente se hayan sometido, pues tendrán que, de forma diligente, retirar esos contenidos. Pero mientras tanto, no hacen absolutamente nada. Todos sabemos que en España cualquier niño de cualquier edad puede acceder a contenidos de violencia extrema o de pornografía sin ningún tipo de restricción. Y esa es la situación de partida de la que, digamos, de la que estamos hablando, ¿no? Ante esa situación de partida de la que estamos hablando, de que los menores pueden acceder a todo tipo de contenidos pornográficos cuando en la televisión lineal está prohibida la difusión de pornografía. Es decir, la enorme diferencia entre el tratamiento de la televisión lineal, que no puede tener, hay una prohibición in extenso de ese contenido, sea la hora que sea. Se puede emitir en acceso condicional, pero además en acceso condicional con una diferenciación de catálogos, con una definición clara de las calificaciones de edad. ¿Dónde están las calificaciones de edad para las plataformas de intercambio de vídeos? Pues directamente no tienen ninguna responsabilidad. Será en todo caso del tercero que suba contenidos. Pero primero, si la plataforma no cumple ninguno de los requisitos de nacionalidad, pues esa plataforma se verá aquí tranquilamente sin que se le pueda aplicar la directiva, más si está en un Estado miembro que si está en un país tercero. Va a ser más fácil actuar contra las que están en países terceros que con las que están en Estados miembros, porque el forum shopping hace que se vayan a, no digo el país, ¿no?, para poder tener una mayor laxitud a la hora de difundir contenidos. ¿Qué va a ocurrir en esos casos? Es decir, no hay realmente una obligación taxativa en la norma que establezca la calificación de contenidos. Lo que dice es que las plataformas no tienen responsabilidad y aquellos que difunden contenidos, se dice usuarios de especial relevancia. Esos usuarios de especial relevancia podrán ser personas particulares, todo el mundo piensa en influencers, en bloggers, pero también pueden ser productores y pueden ser, digamos, empresas profesionales de difusión de contenidos audiovisuales que difunden a través de las plataformas de intercambio de vídeos. ¿Alguien les pide algo? Sí, que en las condiciones de uso de la plataforma pues se diga que hay que calificar contenidos. ¿Qué pasa si no se califican? Yo soy incapaz, con la ley en la mano, de saber realmente qué va a ocurrir si eso no se cumple, ¿no?
Por otro lado, el propio concepto usuario es un concepto anfibio, es decir, la norma habla de usuarios y al mismo tiempo está hablando de usuarios intermediarios, que son los que difunden contenidos a través de las plataformas, y los usuarios finales. Cuando te dice que se va a establecer un determinado mecanismo para que los usuarios puedan advertir del contenido, ¿a quién se refiere? Un usuario final va a poder decir, oiga, este contenido es un contenido de adultos y se está emitiendo libremente, o es el usuario intermediario el que va a tener que advertir, oiga, que mi contenido es para mayores de 18. Es más, cuando se habla de que hay que advertir de las comunicaciones comerciales, no dice que hay que advertir de las comunicaciones comerciales, dice que hay que advertir en caso de que el usuario generador haya podido saber que allí hay comunicaciones comerciales, no, lo dice de una forma más perifrástica, entonces, bueno, se actuará. Y la plataforma de contenidos, cuando difunda comunicaciones comerciales, si ha tenido más o menos la posibilidad o le ha llegado, en fin, por el Espíritu Santo, la idea de que ahí podría haber algún tipo de comunicación comercial, entonces actuará. Pero si no, digamos, se le presupone que no tiene por qué saber de todo eso. ¿Por qué? Porque vuelvo a que el mantra que existe en el ámbito de la comunicación audiovisual online es que los que difunden contenidos que son meros distribuidores de contenidos de terceros y no tienen ninguna responsabilidad. Que es como decir que el Corte Inglés, si me vende un producto envenenado, no tiene ninguna responsabilidad, sino que es del fabricante que ha puesto ese producto a disposición mía a través del Corte Inglés. Es decir, yo creo que partimos de un concepto que, desde mi punto de vista, es muy poco garantista para la protección de los derechos de los consumidores en general y de los menores en particular, y eso es lo que se va viendo a través de la norma. Yo creo que si entráramos en detalle en este tema, es decir, en este doble espacio que es el de los contenidos propios de las plataformas de intercambio de vídeos y el de los contenidos de terceros, nos damos cuenta perfectamente cómo ocurre así, ¿no? Por ejemplo, la verificación que se aplica a los contenidos propios, pero no se aplica a los contenidos ajenos. Pero como la verificación se aplica a los contenidos propios en el contexto de las comunicaciones comerciales, ¿qué quiere decir? Que eso ya asustó al sector publicitario en cuanto se vio el primer borrador. ¿Que van a obligar a que las comunicaciones comerciales estén calificadas por edades? Porque si no, ¿cómo vas tú a garantizar que se cumple cuando la norma dice que las comunicaciones comerciales no perjudicarán el desarrollo del menor? Si las comunicaciones comerciales no se califican por edades, ¿cómo vamos a poder saber eso, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de contradicciones o de ocultamientos, ¿no? o de no tratamientos en la norma que van a hacer, entiendo como ha ocurrido con la Ley 7/2010, muy complicado actuar en muchos casos. En este tema de las calificaciones, además de lo que señalo de que me parece inaudito que al final las televisiones lineales de acceso condicional no tengan que cumplir con el criterio de edad, con el criterio temporal. El criterio temporal está precisamente pensado para las televisiones lineales, ¿no? De hecho, Eugenia ha hablado de la publicidad de bebidas alcohólicas. La publicidad de bebidas alcohólicas estaba prohibida en España en televisión desde el año 88, desde que se aprobó la Ley General de Publicidad. Esta por primera vez se ha permitido la publicidad de bebidas alcohólicas en televisión, por primera vez con esta ley. A partir de la 1 de la mañana, entre la 1 de la mañana y las 5 de la noche creo que es, ¿no? ¿Qué es lo que dice la norma? Con buen criterio, digamos, entre comillas, pues que aquellos servicios que no son lineales no se les puede aplicar los criterios de restricción temporal. Lo cual tampoco es del todo así, porque luego, en cambio, en el tema del juego sí que se establecen unas restricciones temporales a la hora de la difusión de contenidos, aunque sean contenidos bajo demanda, ¿no? Con lo cual, tampoco, digamos, esa regla del sentido común de que solo se aplican las restricciones temporales a los contenidos lineales se aplica a todo, ¿no? Se aplica a unas partes sí y a otras no, ¿no? Pero luego hay otro tema que a mí también me ha preocupado mucho estos últimos días. Y es que ha habido una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación a una denuncia por calificación de contenidos inadecuados, en el cual, a pesar de que en las disposiciones finales de la norma o transitorias de la norma se dice que en tanto no se apruebe el nuevo sistema de calificación por edades regirá el vigente, dice la Comisión de los Mercados y la Competencia que como las calificaciones que se estaban actuando ahora mismo eran una verificación que había hecho a partir del Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, y entiende que el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia ya no rige, lo cual me parece también peculiar, porque es un código de autorregulación y por lo tanto no tendría por qué verse hipotecado con el cambio normativo. Habrá que adaptarlo a la nueva ley, pero que ya no funcione
el código de autorregulación, con todo lo que yo he hablado contra ese código, y pertenezco a él desde el minuto cero, pero con todas las carencias que yo creo que ese código tiene, por lo menos ha servido para obligar a que los contenidos se calificaran, y no solamente eso, sino que se advirtiera de los contenidos. No valía solo con calificarlos en la clandestinidad, sino que además había que dar cuenta a los usuarios de cuáles eran esas calificaciones, porque además son las que permitían determinar si un contenido se permitirá a una hora o a otra. Es verdad que en la nueva norma, por ejemplo, han desaparecido las franjas de protección reforzada, lo cual a mí me parece relativamente lógico. Solamente ha quedado, digamos, la restricción temporal última, que es la de a las 10 de la noche para los contenidos para mayores de 18 años, pero insisto en que ahora viene la CNMC y dice que no se puede aplicar la verificación que realizó de ese código porque el código ya no funciona. Con lo cual, ¿eso qué significa? En este momento cualquier cadena puede difundir cualquier contenido para mayores de 18 años en cualquier momento y la norma no se aplicaría. Es decir, son, digamos, criterios desde mi punto de vista complicados, porque además nos lleva, y con esto termino, a la última parte de lo que quería comentar. Y es que la norma hace un desarrollo bastante prolijo de los conceptos de autorregulación y corregulación. El concepto de autorregulación y corregulación han digamos, padecido o experimentado un desarrollo evolutivo en la literatura jurídica europea desde su despenalización, por decirlo así, con mucho miedo, hasta su promoción directa ahora mismo, ¿no? En la medida en la que se fía una buena parte de la aplicación de la ley a la aprobación primero de códigos de autorregulación, donde voluntariamente deben encuadrarse las televisiones, sobre todo si quieren emitir determinado tipo de contenidos. Y después un marco de corregulación con las autoridades de autorregulación para que la administración también pueda desarrollar, digamos, una actividad vigilando, ¿no?, en ese terreno. Cuanto más tardemos en tener esos sistemas de autorregulación y corregulación, digamos, menos aplicabilidad tendrá la norma, que es lo que nos está pasando ahora. Llevamos 6 meses, a algunos les parecerá poco. A mí, desde el punto de vista de la defensa y de la protección de los intereses de los consumidores, me parece mucho. Que han pasado ya 6 meses y que yo no veo visos de que los códigos de autorregulación y corregulación se firmen. ¿Por qué? Porque tampoco hay ningún incentivo. Es decir, no hay ninguna disposición transitoria que diga que si en el plazo de un año no se han constituido esos grupos, subsidiariamente la administración adaptará las medidas necesarias para que se cumpla la ley. Es decir, ¿cualquier consecuencia tiene no llegar a acuerdos de corregulación? Pues seguir en la situación que estamos ahora. ¿Qué incentivo van a tener? No ya los que ya estaban regulados, que estaban más o menos acostumbrados, las televisiones lineales, sino los que hasta ahora no tenían ningún tipo de regulación. Y estaban, bueno, calificando los contenidos porque querían. Pero bueno, es verdad que es muy meritorio que Netflix, además de poner la calificación por dentro, introduzca los descriptores temáticos de los que habla esta norma, que hasta ahora no estaban incluidos en la ley. Es muy meritorio que hagan todo ese tipo de cosas todas las plataformas OTT, pero si no lo hicieran, ¿qué pasaría, no? Y eso es la situación que estamos. Y con el tema de los usuarios de especial relevancia, pues 3/4 de lo mismo, porque lo que se hace es básicamente una asimilación de las obligaciones de los usuarios de especial relevancia al de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición. Prácticamente, digamos, el artículo 98 prácticamente lo que hace es asimilarlos, lo cual está muy bien, porque el gran problema que hemos tenido durante todo este tiempo con los influencers es que no había manera de encuadrarlos en la normativa, ni en la cadena de valor a la que se aplica la normativa. Por ejemplo, en publicidad. En publicidad, ¿qué eran los influencers? Prescriptores, en el mejor de los casos, pero a los prescriptores no se les aplica la legislación. Cuando sale un famoso anunciando un producto en la tele, nadie va si el producto si es publicidad engañosa, nadie va contra el famoso que lo anuncia, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad era de los anunciantes. Y los anunciantes en muchos casos decían que el influencer actuaba por su cuenta o que como el influencer, digamos, no sigue un anuncio, que es un monopolio enunciativo de se le dice que tiene que decir, pues al final, en fin, decía lo que quería y era un problema enorme. Tanto es así que en algunos países sí que se desarrolló antes de que la ley en España, incluso antes de la transposición en esos países de la directiva, se ha desarrollado normativa específica para el tema de influencer. Como saben ustedes, aquí hay una circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha regulado el tema de los influencers para el tema de las criptomonedas, porque claro, ahí ya, digamos, ahí ya estábamos jugando con palabras mayores, ¿no? Que cualquiera saliera diciendo cualquier cosa sobre un tema, digamos, un producto de tanto riesgo.
Bueno, pues, pero eso se ha hecho ahí en ese caso concreto porque se ha atajado el problema. En todo lo demás, los influencers pueden difundir cualquier tipo de contenido, están difundiendo publicidad y es publicidad encubierta, pero no se les puede aplicar la norma, están difundiendo contenidos inadecuados para los menores sin ningún tipo de advertencia ni óptica ni acústica, pero no se les puede aplicar la norma. Tanto es así que lo único que se ha aplicado en España, que ha sido el código deontológico de autocontrol, realmente no es un código de influencer, aunque se le llama código de influencer, es un código del uso de influencer por parte de los anunciantes. Porque a quien va contra los que se puede ir si hay un tipo de publicidad ilícita es contra el anunciante. Por lo tanto, es importantísimo, y eso me parece fundamental, que en esta norma se vaya a hacer un reconocimiento de los influencers, de los bloggers, de los usuarios de especial relevancia como prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Pero ¿qué ocurre? Que eso está pendiente de un desarrollo reglamentario. Si es verdad, como dice Cristina Morales, que todo eso lo tendremos en este año, pues estupendo. Pero si no, porque claro, ¿a qué, como decías tú también y como decías tú, Eugenia, a qué usuarios de especial relevancia se va a aplicar? Es más, ¿qué es un usuario de especial relevancia? En la norma hay un elenco, digamos, básico de criterios que permiten saber qué no es usuario de especial relevancia. Ahora, ¿a partir de cuántos seguidores? ¿A partir de cuánta cantidad económica? No lo sabemos. ¿A qué influencer se les va a aplicar y a qué influencer no se les va a aplicar? Hombre, me parece que es un tema lo suficientemente importante como para que el desarrollo reglamentario en 6 meses se hubiera hecho ya. Ahí lo dejo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. Me he quedado pensando un rato cuando hablabas de cuando destacabas la diferencia de intensidad regulatoria, digamos, entre las plataformas y los operadores tradicionales, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí entiendo que una razón puede ser, una razón que está detrás de esa diferencia, me imagino que puede estar en el modelo de negocio. Me refiero, o sea, una tele, por ejemplo, como Mediaset, o como cualquier televisión en abierto, pues emite 20, 24 horas por canal cada día. Eso al final es un tiempo y una cantidad de contenidos, digamos, abarcable. Me refiero a si tenemos que asegurarnos de que todos esos contenidos están calificados por edades correctamente, de que los tiempos publicitarios no se exceden de, bueno, en cuanto a las normas publicitarias que nos aplican, que se cumplen, es algo que es trabajoso, pero es abarcable. Me imagino en un modelo de plataforma de compartición de vídeos, como decías tú, que es la palabra mucho más precisa, donde se suben donde hay usuarios el conjunto de usuarios de esa plataforma puede estar subiendo cientos, miles de vídeos, ya no te digo al día, sino al minuto. Supongo que se hace inabarcable para una plataforma el poder asegurarse de que todos esos vídeos no contienen publicidad, o cuando tienen publicidad está correctamente advertida, que no hay ningún contenido que pueda incitar a la violencia o que hay un contenido que pueda ser inadecuado para menores de edad. Me imagino que el propio modelo de negocio, o la propia naturaleza del modelo de negocio en cada caso hace que no se les pueda exigir con la misma intensidad. Entiendo que eso puede ser una de las razones que esté detrás de esa asimetría, ¿no? Pero lógicamente lo cierto es que la regulación está para proteger un bien jurídico. Si el bien jurídico es, en este caso, por ejemplo, la protección del menor, y el menor ya no está en la tele, ya no ve la tele, sino que está en las plataformas, pues no tiene mucho sentido mantener esa simetría regulatoria de manera que se deje desprotegido al bien que hay que proteger, que es el menor. O sea, con lo cual, al final, a pesar de las diferencias en modelo de negocio, que entiendo que puede ser la razón que esté detrás de esas diferencias, estoy de acuerdo en que al final la regulación tiene que estar donde está, digamos, el problema o la razón que hay que proteger. Y en ese sentido están las plataformas y por tanto hay que ser más exigente y riguroso con ellas en la regulación y en la exigencia del cumplimiento. Vale, muy bien, pues hemos terminado las intervenciones. Os diría que es el turno de preguntas y que cualquier duda que queráis plantear, cualquier pregunta que queráis hacer a los ponentes, este es el momento, o sea que adelante. Perdona, sí, gracias. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que yo venía con mucha inquietud para conocer un poco más de esta ley y me voy más preocupado porque veo que el legislador
no se ha preocupado por proteger algo que ha expuesto usted muy bien, y es fundamentalmente el menor, ¿no? Los que tenemos somos padres de menores, sabemos de lo que estamos hablando y de lo que nos están contando ahora mismo en los colegios, ¿no? Yo creo que no es consciente el legislador la adicción que estas plataformas están provocando en los menores, y no se están tomando medidas, ¿no? Hace pocos días nos contaban en el colegio pues, que ya está planteando no dar un móvil a un menor hasta los 18 años, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que analizar qué estamos haciendo mal, ¿no? La terminología de la ley parece obsoleta, y tampoco veo que haya preocupación o no sé si hay, y eso es lo que también quería preguntar, si hay alguna iniciativa por, digamos, actualizar la ley y dejar de hablar de contenidos en línea, porque ahora es prácticamente bajo demanda absolutamente todos el consumo audiovisual que hacen, me centro en los menores, pero bueno, en general, pero los menores es el bien, digamos, que hay que proteger fundamentalmente en este campo. Y desconozco si hay alguna iniciativa en este momento de cambiar absolutamente una ley realmente ineficaz y desactualizada, y en mi opinión que está provocando hoy en día en los menores una cosa que saldrá dentro de poco, que es la adicción a este tipo de plataformas, porque además hay otra cosa, que es el volumen de esos vídeos y directos que llaman ellos, que es imposible de controlar, con lo cual nos están dando también a los padres la responsabilidad absoluta de la prohibición, y yo en mi opinión no creo que sea el camino, pero no nos dejan, digamos, ningún tipo de garantía o de instrumento para controlar esto. Absolutamente. No tenemos ningún tipo y creo que hablo en nombre también de muchos padres de menores de edad, ¿no? Adolescentes, incluso antes de la adolescencia, ¿no? Pues es un poco reflexión y esa pregunta, si conocen, si hay algún tipo de iniciativa en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, por la pregunta y por la reflexión. De hecho, conecta con algunas de las preguntas que también hay aquí en el chat, que hay gente que nos dice ¿por qué normas tan ambiguas, ¿no? ¿Por qué se redactan normas tan ambiguas? Si se podía haber hecho mejor. Si tienes expreso conocimiento de que la norma reguladora de tales servicios adolece tantos defectos o presenta tantas lagunas, ¿por qué no se revisa y se actualiza de modo que pueda ser más garantista en la protección de derechos, sobre todo de los menores? Bueno, Eugenio, Alejandro, como queráis, si queréis aportar una reflexión, un punto de vista. Yo la verdad desconozco si hay una regulación en marcha para proteger las preocupaciones que nos comentas. También creo que es algo que ya no solo debe preocupar la protección de los menores frente a contenidos, sino también un ámbito mucho más amplio, que es el tema de la desinformación general, las fake news, todo el contenido. Estamos expuestos a una cantidad de contenido brutal y nos faltan muchas veces herramientas que puedan filtrar o que puedan avisarnos de que si lo que estamos viendo es real o no. Y ya pienso que también es difícil, es un poco una utopía, ¿no? Porque también creo que hay muchos intereses en juego. Por ejemplo, el Reglamento del Mercado Único de Servicios Digitales aboga por hacer un Internet más seguro, porque los prestadores asumen más obligaciones, mayor diligencia, pero al final todo es con respeto a los derechos fundamentales, que son tanto nivel usuario como nivel prestador. Como digo, desconozco si hay una regulación en marcha, pero me parece que hay muchos intereses en juego. Ojalá se consiga hacer una regulación más acorde a que se consiga proteger de manera efectiva estas preocupaciones, pero creo que es algo que es muy complejo de conseguir. Sí, hombre, yo creo que
un poco la visión que hay es que se ha dado un paso de gigante y se ha aprobado una ley y está casi sin aliento los que han estado ahí. Y yo creo que Cristina Morales, es decir, el Ministerio de Asuntos Económicos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es verdad que han hecho un esfuerzo importante, ¿no? También es verdad que cuando se plantea esta norma, se plantea de una forma mucho más ambiciosa de lo que luego ha sido. Y al final, como pasa siempre, sabes que si te pegas lo más posible a la directiva no vas a tener muchos problemas, ni siquiera con la comisión. Es decir, porque esto de que es una directiva de mínimos está muy bien decirlo, yo lo puedo decir aquí más o menos, no digo que frívolamente, pero alegremente, pero es verdad que después, bueno, pues España también ha tenido algunos problemas, no precisamente por ser más restrictiva que la directiva, sino por lo contrario, en algunas ocasiones, ¿no? Pero es verdad que, bueno, está sometido a muchas... digamos, a muchas presiones, ¿no? Pero yo creo que en este momento en el que la ley prácticamente se acaba de aprobar y todavía estamos pendientes de los desarrollos reglamentarios, a nivel de España yo creo que esa idea inicial que hubo de hacer una normativa que no fuera una mera transposición de la directiva o una mera actualización de la ley anterior, de la homónima, ¿no? Ley General de la Comunicación Audiovisual, pues ha quedado ahí. Es verdad que la ley introduce algunas cosas, como es la modificación del servicio público, como es el tema de los prestadores comunitarios, etcétera. Hay cosas, digamos, que se salen un poco de lo que estamos hoy hablando aquí, ¿no? Pero donde tampoco ha habido un gran recorrido, por otro lado, en relación a lo que había. A nivel europeo, bueno, está el paquete de normativas en comunicación, que habrá que ver también hasta dónde llega. Yo sí creo que, aunque poco a poco sí se va modificando algo, y la prueba ha sido, en fin, lo poco pacífico que ha sido el tema de la directiva copyright, donde las grandes plataformas pues han jugado su baza muchas veces por interposición digamos, de organizaciones sociales o de defensa de los derechos en Internet y tal. Han jugado muy fuerte porque realmente veían que progresivamente se les van introduciendo determinados criterios de responsabilidad, de seguimiento activo, por ejemplo, de los contenidos, aunque no tengan la obligación de supervisión de sus contenidos, y sobre todo de actuaciones post. Y esto me lleva un poco a lo que tú comentabas. Es decir, yo creo que aunque estemos hablando de un gran volumen de contenidos, al final hay un cuello de botella que son las plataformas de compartición de vídeos por las que tienen que pasar, como Orca Caudina, digamos, todos esos contenidos que llegan a la gente. Ya se ha contemplado que en las condiciones de uso, para estos usuarios intermediarios, tienen que establecerse una serie de requisitos en materia de comunicaciones comerciales. Lo lógico es que también existirán esos requisitos en materia de protección del menor, de tal manera que ninguna plataforma de compartición de vídeos difundiera contenidos que no estuvieran calificados por edades, por ejemplo. Y eso no es difícil porque de la misma manera que cualquier usuario que sube contenidos a la plataforma tiene que rellenar como usuario de esa plataforma una serie, digamos, de campos, ¿no? Donde se compromete a una serie de cosas, de metadatos, etcétera. Bueno, que por lo menos todos los contenidos estuvieran calificados. Hoy por hoy, nosotros hicimos un estudio el año pasado, por estas fechas, solamente me parece que era un 6% de los contenidos que habíamos visto estaban calificados por edades. De ellos, una buena parte eran contenidos de adultos. No todos, pero una buena parte eran contenidos de adultos, pornografía, etcétera, como decía antes, ¿no? Pero también, como decía Eugenia, contenidos de odio o desinformación, ¿no? Porque de la misma manera que hablamos de la protección del menor, hablamos del principio de veracidad que está en la norma, al que también están comprometidos, obviamente, los prestadores de servicio. Es verdad que la directiva también es un poco más dura cuando habla de los contenidos de apología del odio, del terrorismo que del resto, pero al final, si no puedes actuar en relación a un contenido, no puedes actuar en relación a ninguno, ¿no? Otra cosa es que luego sea mucho más difícil el seguimiento de esos contenidos ex post y que no podamos saber realmente si esos contenidos estaban bien calificados o no. Pero eso, como diría Kipling, eso es otra historia. Es decir, ahí, para eso ya están los que supervisan el mercado, los que desde el ámbito de las organizaciones sociales hacemos seguimientos, etcétera, y cuando encuentras que un contenido subido por un usuario de especial relevancia, calificado por ese usuario, no responde en su contenido a esa calificación, pues ahí se aplicará la sanción correspondiente. Pero al menos que los contenidos de partida estuvieran calificados como están calificados los contenidos de la televisión. Y eso no es tan complicado por mucho contenido que haya. A veces parece
hablamos, no sé, de estos temas y siempre hay alguien que dice esto de que no hay que poner puertas al campo. Y yo siempre pienso que el que dice eso es que no va nunca al campo, porque el campo está lleno de puertas, ¿no? Por todos los sitios. Lo que pasa es que es verdad que hay unas puertas que son estupendas y se abren muy bien y otra pues es un somier atado con un alambre, ¿no? Entonces, lo ideal sería que aquí las puertas no fueran un somier atado con un alambre, sino que fuera una puerta que se abriera bien. Pero la puerta hay que abrirla, ¿no? Y precisamente porque tenemos unos prestadores muy concretos, hacía referencia Eugenia al reglamento de servicios digitales. El reglamento de servicios digitales, que se aplica fundamentalmente a prestadores intermediarios y a los grandes prestadores, también hace una apuesta muy importante por la autorregulación, ¿no? Ahora mismo tenemos un código de buenas prácticas firmado por digamos, por las grandes plataformas de Internet, ¿no? Que acaban además de rendir cuentas hace 2 o 3 días, han colgado en la plataforma de la Comisión lo que han hecho en materia de desinformación, porque está referido a esto, en materia de desinformación. Bueno, al final lo que hay es lo que voluntariamente dicen que nos quieren decir que han hecho. Pasa un poco aquí como cuando la CNMC saca el informe de cumplimiento del servicio público o del cumplimiento de, al final, o del cumplimiento de la alfabetización mediática, que es un tema que ha adquirido mucha relevancia en esta ley, lo cual está muy bien. Le dedican todo un artículo 10, cuando antes había casi una línea en un párrafo, ¿no? Pero bueno, todo eso se tendrá que concretar. Si resulta que el seguimiento del cumplimiento de la alfabetización mediática es que cada prestador te diga lo que ha hecho, pues realmente eso es un reservorio de contenidos, no es un análisis de cumplimiento, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que casi todavía no se desarrolla esta norma, con lo cual va a ser enormemente complicado que se planteen cambios de calado. Lo que pasa es que es una pena, porque se podía haber hecho, ¿no? En la norma, en todo su largo proceso, la norma se ha demorado 2 años o 1. Eso iba a decir, que se ha demorado en 2020, debería haber sido. El 19 de septiembre del 2020 y se ha aprobado en el 2022. Es decir, que, bueno, que ya estábamos con la multa de la comisión encima, ¿no? Bueno, pues ha habido, digamos, ocasión de hacerlo, ¿no? Sí, supongo que, como dices, Alejandro, el control que se haga sobre las plataformas tendrá que ser mediante algún sistema algorítmico, automático, etcétera. O sea, el manual no va a ser desde luego por la cantidad de vídeos que manejan o que se comparten, pero sí, o sea, efectivamente se pueden desarrollar sistemas que puedan ser eficaces o acercarse a la eficacia, por lo menos, ¿no? Bueno, tenemos aquí una pregunta que nos hacen desde el chat que dice, al menos en el caso de las plataformas de intercambio de contenidos, no es el sistema de responsabilidad lo que frena el control de dichos prestadores del mismo modo que ocurrió con los titulares de derechos de autor. Imagino que Ana, te refieres a que hay un sistema de responsabilidad y que por tanto esto va de alguna manera a frenar o a someter a más control tanto a las plataformas como a los usuarios. Esto efectivamente es así, hay un sistema de responsabilidad que Eugenio lo explicó, un sistema de sanciones, pero esto introduce una cuestión interesante e importante, ¿no? Que es el tema de cómo hacer este control, porque al final hay un sistema de responsabilidades, pero alguien tiene que detectar el incumplimiento, es decir, la autoridad administrativa tiene que detectar el incumplimiento para incoar el correspondiente expediente sancionador y que termine con la multa, etcétera. Pero claro, al final los recursos de la administración son más o menos los mismos que había antes. Que había antes me refiero con la antigua ley, donde los sujetos controlados, los operadores eran muchos menos, éramos las televisiones, los operadores de pago, es decir, un número mucho más limitado. Ahora daos cuenta que si entran los youtubers, los streamers, las plataformas de intercambio de vídeos, etcétera, o sea, probablemente la autoridad seguramente se vea desbordada, incluso aunque aumenten sus efectivos humanos, pues realmente es mucho más, son muchas más cosas las que tienen que controlar ahora. Realmente lo que están haciendo, lo que se observa que están haciendo se basa sobre todo en denuncias, ¿no? O sea, al final ellos no pueden controlar lo que pasa, les llegan las denuncias, en función de eso es con lo que empiezan las investigaciones y con lo que bueno, deciden si incoar o no los correspondientes expedientes sancionadores. Pero aquí está la cuestión, efectivamente, de que ya no es tanto el tema de las responsabilidades o el sistema de sanciones que establece la ley, que lo establece, sino más bien el cómo dar con los incumplimientos, que esto puede ser también un problema. No sé si queréis alguno de los dos decir algo. Alejandro. Bueno, yo es que creo
A ver, ¿Te consta, por ejemplo, que, no sé, que va a haber, que la CNMC va a estar dotada de más recursos, de más medios para...? Bueno, si es en esa parte, dice, evidentemente la CNMC hoy por hoy no tiene recursos. Es decir, tiene menos recursos que el Consejo Audiovisual Autonómico en España, por ejemplo, ¿no? Y no tiene nada que ver con los recursos que pueda tener Ofcom o que puedan tener los reguladores en otros países, ¿no? Aquí es verdad también que tenemos un modelo de regulación que es un poco mucho atípico. No voy a entrar a valorarlo, pero simplemente describo, ¿no? Tenemos un macroregulador multisectorial, ¿no? Que no es lo habitual en el resto de países de nuestro entorno, donde hay un organismo de regulador audiovisual específico, ¿no? que se centra en esto, ¿no? Eso desde luego también influye en el modelo que se ha adoptado, pues también al final tiene que ver con esto, pero que no tiene recursos suficientes como para hacer este seguimiento está clarísimo, ¿no? Ahora, hay muchas maneras, digamos, desde la contratación de externos para los seguimientos que se hagan, y al final es un tema de análisis por excepción. Es decir, si yo no creo que podamos plantearnos siquiera que se puede controlar ex post la totalidad de los contenidos que se van a difundir. Lo que tiene que haber, digamos, pues son criterios de auditoría o de auditación, ¿no? Más o menos a través de barridos, etcétera, ¿no? Alternativos y tal. Y luego ser muy atento a las reclamaciones que se puedan recibir, explicar que existen sistemas de reclamación. El Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos de Infancia que existe en España, 2015 es la última actualización, pero existe desde el año 99, ha sido un código en la clandestinidad. El 90% de la gente en España no sabe que existe un código de autorregulación de contenidos y que puedes presentar denuncias por esos contenidos. Los propios estudios que hace la CNMC sobre el control parental, al que te referías, explican que la gran mayoría de la gente no sabe que existe el control parental ni en ninguno de los dispositivos que maneja, ¿no? ¿Que eso es culpa también de los padres? Sin duda ninguna. O sea, yo creo que los padres tenemos una culpa, digamos, por defecto enorme, ¿no? En relación a esto, pero bueno, la administración también debería hacer campañas explicando a la gente cómo tiene que aplicar este tipo de bloqueos, o que existen cauces más o menos rápidos para presentar reclamaciones por los contenidos. No porque te gusta un contenido o no te gusta, sino porque incumple la normativa de protección del menor, por ejemplo, ¿no? Muy bien, gracias, Alejandro. Bueno, veo aquí en el chat otra intervención que son más bien comentarios más que una pregunta, ¿no? La realidad denota que estamos ante plataformas que entretienen pero no educan e informan. La ley ha perdido una gran oportunidad para adaptarse a la realidad del consumo audiovisual. Asimismo, respecto a los usuarios de especial relevancia, aunque esté pendiente de desarrollo reglamentario, los ha puesto en una situación vulnerable si los comparamos con las plataformas donde desarrollan su actividad. Bueno, gracias por tu comentario, Alexandre. No sé si tenéis alguna pregunta más. Son ya las 8:20, podemos dejarlo aquí o alargarlo hasta las 8:30, como queráis. Si queréis, nos da tiempo todavía a una pregunta más. Nos pregunta Óscar, puesto que los controles o filtros son insuficientes, ¿por qué no mayor educación en el empleo de dichos dispositivos? No, está claro. Yo creo que esto que ahora llaman empoderamiento, es decir, precisamente el tema de la alfabetización mediática es fundamental, ¿no? Pues sí. Fundamental, ¿no? Y que el hecho de que la normativa lo haya, digamos, incluido de una manera tan amplia, ¿no? Porque además eso afecta a diferentes... Aquí también tenemos un tema de competencias, ¿no? Y a veces lo difícil es poner, por ejemplo, la ley tiene en realidad dos autoridades, ¿no? El Ministerio, por un lado, y la CNMC, que tienen que coordinarse. Ha pasado, por ejemplo, con el tema de las películas en el cine. Películas en el cine son competencia del ICA, que tiene un sistema que no tiene nada que ver con el sistema en el que se califica aquí, y ha sido un largo proceso conseguir que al menos digamos, simplemente los ítems de la calificación fueran iguales, que parece un mundo. Bueno, pues eso fue un mundo, el conseguir que se calificaran las películas por edades con los mismos tramos que se califican en televisión, o que, por ejemplo, las películas, cuando se han difundido en exhibición en sala, esa calificación se respete cuando se difunde en la propia televisión. Es decir, siempre las coordinaciones, y en este caso de la alfabetización, pues está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Asuntos Económicos, está la propia CNMC, es decir, están, digamos, todo el colectivo, padres, profesores, etcétera, ¿no? Asociaciones ahí. Si ahí se consigue un desarrollo proactivo, ¿no? de todo esto y de una mayor
pues eso, educación o información a los usuarios, eso es fundamental, porque al final, en un entorno como Internet, y antes hablaba de las puertas al campo, es decir, yo creo que hay que poner puertas, pero es evidente que las puertas no van a ser como cuando en la televisión lineal podíamos, digamos, controlar todos los contenidos que se difundían, ¿no? Por eso hay que establecer criterios ex ante y criterios ex post, pero que sean eficaces y ágiles, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues, ok. Saludos de la gente. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya parecido os haya resultado interesante y lo dicho, pues gracias por venir. Si queréis apuntaros al curso, pues hablaremos de estas y muchas otras cosas. Y espero que tengáis todos una buena tarde. Gracias. Gracias.